Desde Opositas vamos a resolver el supuesto práctico del ejercicio único del Cuerpo General Administrativo que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre. Es un supuesto práctico básicamente centrado un poco, casi su totalidad, en contratos y algo toca también algo de función pública, ¿no? Hombre, yo de antemano, yo ya he hecho el supuesto práctico, evidentemente, para hacer el vídeo. Es bastante, hay que decir que es un supuesto práctico bastante asequible para un cuerpo general administrativo, ¿no? Aunque sí es cierto que nos encontramos algunas preguntas que, bueno, que requieren su atención y un poco darle de alguna vuelta, ¿no? Antes de empezar con el supuesto práctico, que es de lo que trata el vídeo, quiero hacer una pequeña apreciación porque ya que voy a hacer este vídeo, voy a aprovechar porque hay alguna gente que me pregunta, puesto que ahora la tónica de que los exámenes tanto del C2 como el C1 ya solo se desarrolla en un único ejercicio con dos partes. Anteriormente, en convocatorias anteriores, era en días distintos lo que era la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Entonces me están preguntando qué es lo más adecuado. Claro, nos vamos a enfrentar a un ejercicio mucho más largo que tiene muchas más preguntas, puesto que están las dos partes, la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Yo recomiendo siempre empezar por orden, ¿no? Primero nos quitamos la parte teórica y luego llegamos a la práctica. Hay gente que suele hacer antes la práctica. Mi opinión es no hacerlo así, sino ir por orden. Veréis, porque la parte práctica, lo primero hay que tener en cuenta que se supone que vamos al examen con un cierto dominio del temario, ¿no? Es decir, esto significa que si la persona que lo está haciendo, que se ha preparado la posición por el sistema de vuelta, le ha dado al menos 2 vueltas al temario, y el que lo utiliza por el sistema de arrastre, que es el que utilizo yo con repasos continuos, que no se haya saltado en más de 2 ocasiones la planificación de los repasos, porque si no ya te descuadra mucho y ya se te solapan unos repasos con otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Teniendo en cuenta eso, entonces, claro, esta cuestión, si nosotros hacemos la parte práctica en primer lugar y nos encontramos con una parte práctica un poco, bueno, con una cierta dificultad, vamos a empezar a dudar. Y esto indudablemente luego se traslada a la parte teórica. Entonces, suponiendo que tenemos un cierto dominio, es más preferible quitarse primero las 100 preguntas y luego prestar toda la atención a lo que es la parte teórica, la parte práctica, puesto que la parte práctica no va a suponer una mayor atención, porque hay que tener en cuenta una cosa, son menos preguntas y ahora nos tenemos que arriesgar. Si la parte teórica debemos arriesgarnos poco, en la parte práctica aún menos. No más de una pregunta si acaso, ¿no? Porque claro, al ser muchas menos preguntas, tenemos menos probabilidad de llegar a la nota de corte. Entonces, esta cuestión es muy importante. Está claro. Por eso yo siempre recomiendo no hacer la parte práctica en primer lugar, ¿vale? Bueno, dicha esta pequeña apreciación, voy a empezar con el supuesto práctico, ¿no? Lo voy a leer con tranquilidad y voy a subrayar aquellas cuestiones que son, pues bueno, relevantes, ¿no? Imaginamos que voy a hacer el supuesto práctico de primera, aunque yo ya lo he hecho, tengo, bueno, mis notas aquí para ir haciendo, porque voy a leerlo, voy a hacer pregunta por pregunta y resaltando aquellas cuestiones más relevantes. Y luego ya al final pues haré una pequeña valoración del supuesto práctico en sí, ¿no? Que es, como he dicho al principio, es bastante asequible, ¿no? Nos dice el supuesto práctico, dice, la persona opositora, tras aprobar el proceso selectivo, está destinada al servicio de contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda, ¿no? Su jefe de servicio de contratación le indica que abra giro un expediente de contratación para incorporar la documentación ya generada, a saber la memoria justificativa, el pliego de clases administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas particulares, ¿no? Y toda la que se generará el devenir del expediente de contratación en sus distintas fases, ¿no? Bien, la memoria justificativa, el PCAP y el PTTT denominan el contrato suministro de información de juegos infantiles en el Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de Alcaide en el término municipal del puerto de Santa María,
Cádiz y tiene 3 lotes. Nos comenta que tiene 3 lotes, ¿no? Lote 1, Mirador del Autojuego. Lote 2, Zona de la Laguna. Y lote 3, El Pinar. Yo aquí lo primero que me encuentro es que ya el propio enunciado nos está diciendo que es un contrato de suministro, ¿vale? Esto está bien, ¿vale? Porque en convocatorias anteriores es muy típico de encontrarnos un supuesto de contratación donde nos dice un objeto del contrato y nosotros tenemos que luego ver qué tipo de contrato es, si es de suministro, servicio, concesión de servicio, obra, concesión de obra. Ya este de primera nos está diciendo que es un suministro. Estupendo, mucho mejor, ¿no? El centro directivo proponente del contrato y posterior ejecutor es la Dirección General de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana. Vale, esta es importante, pues que usted es el ejecutor del contrato, que depende de la consejería, ¿vale? El PECAP indica que en un contrato, que es un contrato de suministro, ¿vale? Lo que hemos comentado, que se tramita por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios de adjudicación, sufragado por fondos propios y de tramitación electrónica, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta que es por el procedimiento abierto, ¿vale? Nada de simplificado y nada, estupendo, ¿no? Los importes son los siguientes. Importes de licitación, los 450.000, importe de licitación con IVA, 550.000 y el valor estimado, 450.000, ¿vale? En la tramitación del expediente, la empresa R es declarada en presunción de anormalidad. Interesante esta cuestión, ¿vale? Yo me la subrayo. Porque deduzco que, bueno, lo sé ya porque ya he hecho el supuesto, pero si no lo dice el enunciado es porque alguna pregunta no van a hacer de esto. Participa en la empresa individualmente como unión temporal de empresas. En las distintas fases del procedimiento de contratación han surgido cuestiones que se le trasladan a usted para que la resuelva. Vale. Empezamos con la pregunta número 1. Según el artículo 101 de la Ley de Contrato del Sector Público, en este contrato de suministro, el órgano de contratación ha tomado el importe total, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, pagadero según sus estimaciones, para calcular el... Vale. Yo por norma general, yo suelo leer 2 veces la pregunta, ¿vale? Aunque ya de antemano puede incluso intuir o saber ya la respuesta correcta, pero siempre es bueno, sobre todo en un supuesto práctico, ¿vale? Porque claro, en un supuesto práctico, como se supone que tú vas a poner en práctica tus conocimientos, es bueno leer con mucha atención las preguntas, ¿vale? Según el artículo 101 de la ley, en este contrato de suministro, el órgano de contratación ha tomado el importe total. El órgano de contratación ha tomado el importe total, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido pagadero según su estimación, para calcular el precio del contrato, valor estimado del contrato, importe de adjudicación del contrato y presupuesto base de licitación del contrato. Como podéis ver, para responder a esta pregunta no es necesario ni siquiera tener en cuenta ningún dato del supuesto práctico. Realmente se puede decir que es una pregunta teórica. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la ley de contratación y buscar la respuesta correcta. Veréis, esta respuesta, para llegar a la respuesta correcta en este caso, incluso yo podría hacerlo por 2 vías, porque la cuestión de que cuando nos dice que sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, de las 4 opciones que no aparecen, la A, la B, la C y la D, una de ellas es la que no incluye el impuesto de IVA. Una de ellas es la que es la correcta, ¿vale? Entonces, si nos vamos un momento, nos vamos a ir al temario, como yo tengo estructurado el temario, en los contratos del sector público, y vamos a localizar la respuesta correcta, porque nos tenemos que ir justamente al título 3 del libro 1 de la ley de contratación, al capítulo 1 de normas generales, y donde nos encontramos el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio, ¿vale? Lo vamos a desglosar, porque yo me gusta tener el temario muy bien desglosado a la hora de estudiármelo, ¿vale? Y lo que os comentaba es que, por ejemplo, el presupuesto base de licitación incluye el IVA. Por lo tanto, el presupuesto base de licitación no es correcta, no sería porque incluye el IVA.
Y nos está diciendo en el enunciado que no incluye el IVA. Por lo tanto, la opción D, el presupuesto base de licitación, no es correcta. Luego nos dice en otra el importe de adjudicación del contrato, que es la C. El importe de adjudicación del contrato, que es, aquí lo tengo yo, tampoco, incluye también el IVA, por lo tanto, tampoco es la opción correcta. Y por último, que es la opción A, que nos dice el precio del contrato. Si nos va al precio del contrato, el precio del contrato nos indica que los contratos del sector público tendrán siempre un periodo cierto y que incluye el IVA como partida independiente. Entonces, claro, a lo que yo voy, sin conocer la forma de calcular el valor estimado del contrato, que es la opción B, que es la correcta, sin saber que la forma de calcularlo es tomando el importe total pagadero según sus estimaciones, sin incluir el IVA, imaginemos que no sabemos, pero ya sabiendo que de esas 4 opciones solo el valor estimado del contrato es el único que no incluye el IVA, ya sabemos la respuesta correcta. Pero no obstante, tan simple es como irnos al artículo 101 y saber cómo se calcula el valor estimado del contrato, ¿no? Que en este artículo se dice específicamente que en contratos de obra, suministro, que es nuestro contrato, y servicio, el órgano de contratación tomará el importe total pagadero según sus estimaciones en el expediente, excluido el IVA, ¿vale? Lo que os decía, de las 4 opciones, solo esta excluye el IVA. El resto incluye el IVA. De manera que sin saber ni siquiera cómo se calcula, sabiendo que el valor estimado no incluye el IVA, ya sabemos la correcta, ¿no? Esta pregunta es bastante, se puede decir bastante sencilla, no es ni mucho menos una pregunta rebuscada, ¿vale? Vale. Segunda pregunta. La empresa H concurre a la licitación individualmente, pero también en unión temporal de empresas con la empresa I. Esta concurrencia supone, según el artículo 139 de la Ley de Contratos, y nos da 4 opciones, ¿no? Únicamente la no admisión de la propuesta suscinta por la unión temporal de empresas, la admisión de ambas propuestas, la no admisión de la propuesta suscrita por la empresa H ni de la propuesta suscrita por la unión temporal de empresas y la admisión de la propuesta suscrita individualmente. Vale, esta pregunta tampoco es complicada. Es sencillamente irnos a ese artículo 139 y encontrar la respuesta correcta. Vale, pues sencillamente nos vamos en este caso al libro 2 de la Ley de Contratos. Justamente nos tenemos que ir al título 1 de Disposiciones Generales, capítulo 1, adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, y en el artículo tal y como nos indica el enunciado, que es el artículo 139, nos indica que cada licitador no podrá presentar más de una proposición. No podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otra si la hubiera hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, y la infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas sus propuestas. Evidentemente, la respuesta correcta es la C, que es la no admisión de la propuesta suscrita por la empresa H ni de la propuesta suscrita por la unión temporal de empresas, tal y como nos dice el artículo 139 de la Ley de Contratos, ¿no? Que la infracción que tendrá esta empresa es que no sea admitida ninguna de sus propuestas. Vale, tercera pregunta. Conforme al artículo 44 de la Ley de Contratos, este contrato de suministro es susceptible de recurso especial en materia de contratación, pues tiene un valor estimado superior a, y bueno, nos ponen las cantidades. Bueno, esto es tan sencillo y es básico, es saberse las cantidades. Si os dais cuenta, ya vamos por la tercera pregunta, ¿no? Y realmente no ha sido necesario tener en cuenta ningún dato del supuesto práctico para llegar a la respuesta correcta. Básicamente nos están realizando preguntas teóricas, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, esta respuesta también es bastante sencilla. Únicamente nos tenemos que ir a la parte de la Ley de Contratos
donde nos detalla la información del recurso especial y el artículo 44 de la ley de contrato. Vale, pues sencillamente nos vamos a ese artículo que lo encontramos en el libro 1, título 1, en el capítulo 5. Capítulo 5 que versa sobre los recursos especiales de contratación, ¿no? Justamente el artículo 44. Donde nos dice específicamente las cantidades, ¿no? Actos susceptibles de recurso especial de contratación celebrar siempre que las administraciones públicas y los poderes adjudicadores en los servicios y suministros con valor estimado mayor a 100.000 euros. Por lo tanto, es sencillo que la respuesta correcta es la A. Vale, pues la subrayamos. La A. Vale. 104. La pregunta 104 dice, según el artículo 5 del decreto 39/2011, bueno, ya nos metemos en territorio ya de Andalucía, ¿no? Por la que se establece organización y administración para la gestión de contratación y administración por la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados. La designación de la mesa de contratación debe usted publicarla en el perfil del contratante con anterioridad a la fecha prevista para la apertura de la documentación acreditativa de los requisitos previos y su jefe le indica que publique el anuncio con una antelación de... Vale, pues nos encontramos con otra pregunta que realmente es teórica. Sencillamente nos tenemos que ir a ese artículo de ese decreto y de esa manera pues conocer los días que son, que esto es sabéselo, no es otra cosa que sabéselo. Vale, pues nos vamos al decreto, el decreto 39 de 2011 de la gestión de la contratación en Andalucía. Nos vamos al capítulo 1, donde encontraremos la respuesta correcta en los órganos de asistencia de contratación, ¿no? Y nos vamos justamente a la mesa de contratación, ¿vale? Y aquí nos encontramos la información en la composición aquí. La composición de la mesa de contratación nos encontramos al presidente, al menos 4 vocales, la secretaría, persona obligada de normativa sectorial. Y por último, que yo lo tengo encuadrado en un cuadrito rojo, que para mí era muy importante, la composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante con una antelación mínima de 7 días. Ya tenemos la respuesta correcta, que en este caso es la D, 7 días. Vale, pues vamos a poner a subrayarla, la D. Pregunta 105. Según el artículo 151 de la Ley de Contratos, ¿en qué plazo debe usted publicar la resolución de adjudicación de este contrato en el perfil del contratante? Pues, bueno, otra pregunta más. ¿De plazos? Sencillamente hay que conocerla. Vale, pues para ello nos vamos a la Ley de Contratos, nos tenemos que ir al libro 2, al título 1 y al capítulo 1 de adjudicación. Y nos vamos justamente al artículo que nos indicas, que es el artículo 151. ¿Vale? Resolución de notificación de la adjudicación. ¿Vale? Y nos dice en la resolución de la adjudicación, y además lo tengo yo resaltado, deberá de publicarse en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. ¿Vale? Pues la respuesta correcta en este caso es la 15 días. Bueno, pues la subrayamos, 15 días, ¿vale? Vale, pregunta 106. ¿Qué le sucede a la empresa licitadora R por haber sido identificada su oferta por la mesa de contratación como incursa presuntamente en anormalmente baja según el artículo 149 de la Ley de Contratos, ¿no? Vale, pues bueno, nos dan varias opciones. Vamos a ver lo que nos dice el artículo 149. Vale, nos encontramos en el artículo 149 de la Ley de Contratos. Oferta normalmente baja. Nos dice claramente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación deberá identificar oferta anormalmente baja. Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, se aplicará los parámetros objetivos reglamentariamente. Vale.
Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, se extraerá lo establecido en los pliegos del contrato. Perfecto. Y ahora viene lo interesante. Una vez identificadas las ofertas incursas en presunción de anormalidad, se requerirá a los licitadores que justifiquen el bajo nivel de precios, costes, etcétera, dándole un plazo suficiente para la presentación de información y documentación, ¿no? Vale, teniendo en cuenta esta cuestión, lo que nos indica el artículo 149, fácilmente podemos saber cuál es la respuesta correcta. Y naturalmente, la respuesta correcta es la mesa de contratación deberá solicitar la justificación de la oferta anormalmente baja en todo caso. Porque claro, las opciones B, C y D no son correctas. Es decir, la B, la mesa de contratación excluirá a la empresa licitadora sin más trámite. No, es falso. Le da la oportunidad de que lo justifique. La opción C, si la empresa cuya oferta incurre presuntamente en oferta normalmente baja no resulta adjudicataria, no habría que solicitarle justificación conforme al procedimiento establecido. Bueno, esto no nos dice nada la ley de contratos. Y por último, no es la mesa de contratación, sino el órgano de contratación el que lo excluirá sin más trámite. Tampoco es correcto porque es la mesa de contratación. Si es cierto que si no existe la mesa de contratación, es el órgano de contratación. Pero la mesa de contratación existe porque ya nos lo está diciendo en el propio enunciado, ¿no? ¿Qué se le sucede a la empresa licitadora R por haber sido identificada su oferta en la mesa de contratación? Por la mesa de contratación, no lo está indicando. Por lo tanto, la opción D tampoco es correcta, ¿no? Es la opción A la que es correcta, ¿vale? Vale, pues la señalamos. Pregunta 107. Usted materializa la grabación de los documentos contables del contrato en giro, pero ¿quiénes son los competentes para firmar la propuesta de documentación contable A y el documento contable A, respectivamente, de este contrato, según el artículo 4 de la orden por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía? Va. Aquí entramos ya en un terreno un poco más complejo, más complicado. Sí es cierto que ahora vamos a verlo. Evidentemente nos tenemos que ir a la orden esta 19 de 2015 y ver quiénes son los competentes para firmar, por un lado, la propuesta de documento contable y por otro lado, el propio documento contable A. Vale, yo he de decir una cosa aquí, porque claro, yo esta respuesta yo la sabría o la sé porque utilizo giro. Entonces sé quién firma, porque tú cuando estás utilizando giro y tienes que ir moviendo los documentos contables, sabes perfectamente quién lo está firmando y quién no, ¿no? Y a quién pone la firma, etcétera, ¿no? Pero una persona que no haya utilizado giro y que viene de fuera, la cosa se complica. Y llegar a la respuesta correcta es complicado en esta opción, ¿no? En esta pregunta, ¿no? A ver, yo que vengo de nuevas, hago por primera vez el examen, vengo por libre, yo dudo entre dos. Ahora os voy a explicar las dos en las que dudo, ¿no? Yo la dejaría pendiente esta pregunta. Esta pregunta dependiendo de cómo yo iría avanzando en el resto del supuesto práctico. Porque yo no sabría de primeras, viniendo de una persona que no utiliza giro, el llegar a la respuesta correcta. Dudaría entre dos, ¿vale? Vale, me encuentro en la orden, tenemos que recurrir a la orden, por supuesto hay que recurrir a la orden de contabilidad pública, justamente al artículo 4, ¿no? Nos vamos al capítulo 1, disposiciones general, artículo 4, ¿vale? Y aquí, vamos a ver, nos dice específicamente que la documentación contable se tramita por el sistema de giro en dos fases sucesivas, ¿no? La fase de propuesta, la propuesta de documento contable, y nos dice, vamos a leer con antelación, con detenimiento, las oficinas de gestión introducirán en el sistema giro los datos perceptivos de las operaciones contables, confeccionando de esta forma la propuesta del documento contable. Es decir, ¿quién firma la propuesta del documento contable? La oficina de gestión, que en este caso es el órgano que ejecuta el contrato, que
que es la Dirección General de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, ¿no? Ese firma el contrato. Eso es indudable, ¿vale? Firma la propuesta del documento contable A. La propuesta, ¿vale? Luego, la fase de documento contable. Los documentos quedan contabilizados como soporte de la contabilidad oficial del presupuesto de ingresos, de gastos y operaciones presupuestarias. Los documentos contables serán debidamente intervenidos con la firma del titular de la intervención competente, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este artículo, sabemos perfectamente que la propuesta del documento contable A la va a firmar el órgano de contratación, ¿vale? Que es la dirección quien ejecuta el contrato, que es la Dirección General de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Gestión Urbana. Y el documento contable es quien firma el documento contable A, es la intervención, ¿vale? Esto, a raíz del artículo 4 de esta orden, lo podemos saber bien, ¿vale? Ahora, nos vamos ahora a la respuesta. Respuesta. Los dos documentos, la persona titular de la intervención delegada. Es decir, no estoy diciendo que los documentos sean firmados por la intervención delegada. Falso. La intervención solo va a firmar, según el artículo 4 de la orden, el documento contable, pero no la propuesta. Vale, entonces la está totalmente desechada. B. El primero, la persona titular por la dirección general, es decir, el órgano que contrata, y la segunda, la persona titular de la intervención delegada. Vale, esto se ajusta a lo que nos dice el artículo 4 de la orden. Por lo tanto, la B sería una posible candidata a que fuese correcta. C. Los dos, la persona titular de la dirección general, bueno, del órgano de contratación. No, porque el documento contable A lo firma la intervención, ¿vale? Así que también sería falsa. Y por último, tenemos la D. El primero, la persona titular de la dirección general, y el segundo, la persona titular de la dirección general junto con el titular de la intervención delegada. Vale. También sería una posible candidata, teniendo en cuenta lo que nos dice el artículo 4 de la orden. Vale. Claro, como he dicho al principio, yo vengo de no haber utilizado nunca giro. Entonces, según lo que nos dice el artículo 4, serían dos posibles candidatos. Lo que pasa, claro, ¿sería posible llegar a la respuesta correcta, que es la D? Sí, sin haber utilizado nunca giro. Complicado. ¿Por qué? Porque verás, se supone que la intervención es un órgano de control, ¿no? Y si es un órgano de control, al final lo que hace es controlar, le envían los informes, él controla, ve si cumple los requisitos y comunicará lo que vea correcto, lo que no vea correcto, ya hablando llanamente. Es decir, controla. Entonces, claro, si la dirección general de esta consejería, que es el órgano que ejecuta el contrato, envía la propuesta contable que la firma, la dirección general la firma, se la envía a la intervención la ve, la revisa y ve que cumple los requisitos. La firma, ¿no? La firma. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que haga alguna anotación. Por lo tanto, la devuelve otra vez a la dirección general, al órgano que ejecuta el contrato, y este la ve y dice, la vuelve a firmar porque está de acuerdo con las anotaciones que le hace la intervención. Por eso la respuesta correcta es la D, la última. No es fácil llegar a esta respuesta. Yo, como he dicho al principio, lo que haría es dejarla pendiente. Y en principio no lo arriesgaría. Me la dejo pendiente, que es la 107. Porque son dos posibles respuestas,
que yo no tengo clara. Lo que sí tengo claro es que la A ni la C son correctas, tal y como nos indica el artículo 4 de la orden de contabilidad. Así que la dejamos pendiente, aunque bueno, ya he comentado que la respuesta es la D. Pero suponiendo que tengo duda entre esas dos, yo la dejaría pendiente y no la contestaría. Hasta ver cómo evoluciono, que es muy importante. Al final esto es una estrategia, ¿no? Al final es una estrategia en el examen, en el supuesto práctico, y yo la dejaría pendiente y no me arriesgaría hasta ver hecho todo el supuesto, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? La mesa ha seleccionado al adjudicatorio y propone al órgano de contratación la adjudicación que usted notifica a todas las empresas licitadoras y su jefe le indica que vaya elaborando el documento de formalización del contrato. Así que, según el artículo 153 de la Ley de Contratos, al ser susceptible de recurso especial en materia de contratación, usted sabe que la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que, y bueno, no aparece. Típica pregunta también, como he dicho, casi a nivel teórico. No necesitamos tampoco saber nada del enunciado del supuesto práctico para llegar a la respuesta correcta. Esto es plazo. Y esto es sabérselo. No tiene mayor ciencia. Vale, pues me encuentro en el artículo 153 de la Ley de Contratos, formalización de los contratos, que nos dice específicamente: si el contrato es susceptible de recurso especial de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurra 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. De manera que la respuesta correcta es la A. Simple. Esto es conocer la ley de contrato, el artículo en cuestión 153, formalización de los contratos. Vale, pues lo subrayamos. Artículo, opción A. Vale, pregunta 109. Usted sabe que los 3 lotes de contrato están sujetos a regulación armonizada, Sara, porque según el artículo 21 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los 3 lotes acumulados igual o supera el umbral de... Vale, nos encontramos ante otra pregunta retórica, teórica, por decirlo así, que no necesitamos más información que conocer los umbrales, ¿vale? Pues esto es irte a la ley de contrato, al artículo 21, donde nos incluye cada uno de los umbrales. Nos vamos a la ley de contratos, específicamente al título preliminar, al capítulo 2 y nos vamos al umbrales. Contratos sale, umbrales. Y como nuestro contrato sabemos que es, bueno, un contrato de suministro, la respuesta correcta la tenemos aquí. Otros suministros por razón de objeto cuyo valor estimado sea mayor o igual a 215.000 euros, ¿no? Y yo tengo aquí resaltado el tema de los lotes, ¿no? Si el valor acumulado de los lotes del contrato es mayor o igual al umbral anterior, es decir, a los 215.000 euros, se aplicarán las normas SAR a la adjudicación de cada lote. De manera que la respuesta correcta es la B. La subrayada. ¿Vale? Vale, seguimos con el supuesto, ¿no? Dice, para aprobar la oposición, usted toma posición del destino que por orden de petición se ha sido adjudicado, que es el servicio de personal de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, tal. Tras recibir el curso de acogida, en los días siguientes va tomando contacto con las materias que lleva el servicio y con sus nuevos compañeros y compañeras, que le formulan las siguientes preguntas. Interesante. Vale. Dice, pregunta 110. La Consejería ha comunicado a Función Pública la necesidad de dotarse con 29 administrativos C1.1000, así que le pregunta sobre el cupo de plazas que se han de reservar entre personas con discapacidad para el ascenso, promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Andalucía en la oferta de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal. Y usted contesta que conforme al artículo 28 de la Ley 4/2017 del 27 de septiembre de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Vale. Esta es una pregunta curiosa porque en el TREVES
ya no habla de un cupo, de un porcentaje, pero no nos está preguntando por el TREVET, sino por esta ley. Y ya os adelanto que es diferente, ¿vale? Es diferente, hay que tenerlo en cuenta. No me había encontrado yo hasta el momento ninguna pregunta relacionada con este tema, sobre todo por la ley esta de discapacidad, pero yo la tenía en el temario, ¿no? La vamos a ver ahora. Vale, nos vamos a la parte del temario donde, bueno, funcionarios de Andalucía y personal laboral, y nos vamos al TREVET. Nos vamos al TREVET porque os digo por qué. Porque la pregunta, como he dicho, no nos pregunta específicamente por el porcentaje que aparece en el TREVET, sino en la ley, en esta ley 4/2017, ¿no? Nos vamos a ver lo que nos dice el TREVET, porque es donde yo tengo matizada esta ley junto con el TREVET para que no se me pasara, por si acaso preguntasen por ello, ¿no? Que es en el artículo 59, ¿vale? El TREVET nos dice: en la oferta de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para discapacidad, ¿vale? Y yo tengo a continuación, actualmente en Andalucía, la reserva para personas con discapacidad para participar en procesos selectivos debe ser no inferior al 10%. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Y yo aquí me hice una anotación específicamente sobre esta ley, que era la ley 4/2017 de Derecho a Atención a la Discapacidad de Andalucía, para que no se me pasara, porque ya había visto ofertas de empleo público donde no me aparecía el 7%, sino el 10%, y es por eso que a mí se me encendió la bombilla en aquel momento y dije: ¿por qué es el 10 en Andalucía y no es el 7? Porque en Andalucía hay una ley que lo respalda. Así que la respuesta correcta en este caso es la respuesta A. Vale, pues nada, la subrayada. Hay que decir que esta pregunta ya indaga un poquito en Andalucía, ¿vale? No es el TREVET. Hay gente que seguramente se habrá aprendido el TREVET, ese porcentaje, y puede haber picado. Y claro, por ahí va la línea, ¿no? Que no realmente no es lo que nos dice el TREVET, sino la ley, puesto que en Andalucía no es el 7%, sino el 10%, ¿vale? Siguiente pregunta. La pareja de un compañero es de nacionalidad extranjera y desea pertenecer al cuerpo de ayudantes técnicos de la Junta de Andalucía C1 ¿Para qué especialidad u opción se requiere ser de nacionalidad española según el anexo del decreto 292/2002 por la que se regula el acceso al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía, de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea? Uf, evidentemente, yo de cajón leo esta pregunta y la dejo sin contestar. Pero de cajón, porque no está preguntando por un anexo de un decreto 299. Vamos, os puedo decir que yo este decreto no lo tenía en mi temario. Ahora lo voy a tener, claro, evidentemente. Ahora lo voy a incluir, evidentemente. Pero yo no lo tenía. Yo me encuentro esta pregunta y yo ni sigo leyendo ni siquiera la respuesta. La dejo, porque la probabilidad de que falle es máxima. Así que yo la dejaría en blanco. No obstante, la vamos a contestar, la vamos a ver cuál es la respuesta correcta, porque esto es tan sencillo como yéndote al decreto 299 de 2002, que lo vamos a ver. Vale, pues lo vamos a buscar. Función con toda la legislación que tengo yo de función pública. Aquí lo tenemos. Vale. Decreto 292 por lo que acceso a empleo público dentro de las naciones de Estados miembros, ¿no? Y claro, aquí tenemos los famosos agentes de medio ambiente, que es la respuesta correcta, ¿vale? Que es la opción A. Como he dicho, esta pregunta yo la dejaría libre porque es un decreto que nunca han preguntado anteriormente, es la primera vez, y yo no lo tenía, por ejemplo, yo no lo tenía en mi temario, ¿no? No compensa arriesgarse, no compensa arriesgarse, y menos en el supuesto práctico. Así como he dicho, la dejo en. Pero bueno, vamos a seleccionarla, que es la opción A de ayudante de especialidad agente medio ambiente, ¿vale? Pero como he dicho, yo la dejaría en blanco, ¿no? Me la voy a poner, la voy a resaltar en. No me deja ahora. Sí, simplemente resaltar en rojo porque yo esa me la dejo en blanco, ¿vale? Vale, siguiente pregunta, 112. Su compañero, Juan Carlos, funciona en Administración de la Junta de Andalucía, cumplió 23 años de servicio el 3 de enero de 2022. Tiene derecho al disfrute anual, según la instrucción 3/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de vacaciones. Bueno, pues esto, la verdad que esto es una pregunta básica,
Esto es una pregunta básica de vacaciones y único que tienes que irte a la instrucción 3 de 2019, ¿vale? Vale, pues nos vamos a la parte de esa instrucción de 3, que es justamente el capítulo 7, vacaciones, vacaciones anuales retribuidas. Y abrimos, y aquí lo tenemos, vacaciones anuales por haber completado años de servicio activo. 15 años, 23 días, 20 años, 24 días, 25 años, 25 días. ¿Cuántos años nos decía el enunciado? 23. Ha cumplido 23 años de servicio. 23. Por lo tanto, aquí en esta franja horaria es la que tenemos. Por lo tanto, la respuesta correcta es 24 días hábiles, que es la opción B. Va, la opción B. Una pregunta bastante sencilla que no requiere saber ningún dato más que lo equivalente a vacaciones de los funcionarios, ¿no? Pregunta 113. Margarita, ordenanza y personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía del sexto convenio colectivo, le pregunta que si una vez agotado el permiso por parto o adopción tiene derecho al disfrute de algún otro permiso vinculado al permiso de maternidad. Usted se dirige al artículo 33 del sexto convenio colectivo y le indica que es lo que le corresponde. A ver, yo por ejemplo, la instrucción esta, la de 2019, instrucción 3 de 2019, esta instrucción sirve tanto para funcionarios como para personal laboral. Entonces todo, yo en mi temario, por ejemplo, lo tengo todo incluido en esa instrucción, de manera que para no crear duplicidad, cuando me voy al artículo 33 del sexto convenio, no va a decir lo mismo que lo que nos dice la instrucción. Entonces, bueno, yo esta pregunta la contesto desde el punto de vista de la instrucción, que realmente es lo mismo que lo que nos dice el artículo 33 del sexto convenio colectivo, ¿no? Que si nos vamos a ella, pues vale, en la instrucción justamente nos tenemos que ir al capítulo 8, permiso de reducción de jornadas por conciliación vida personal, familia laboral, y justamente aquí tenemos el permiso por nacimiento para la madre biológica, y tenemos justamente que el permiso ordinario de 16 semanas, que es lo que nos indica el B, pero en Andalucía el permiso adicional, agotado el anterior, es de 4 semanas adicionales, tal y como nos indica la opción B. Tiene derecho a un permiso retribuido de hasta 4 semanas adicionales, ¿vale? Como he dicho, yo esto lo tengo englobado todo en lo que es la ley, en la instrucción, no, pero vamos, en el convenio aparece igual, que tiene derecho a esas 4 semanas adicionales habiendo agotado el anterior. Vale, pues lo subrayamos en la opción B. Vale, 114. Dice, Eusebio, otro funcionario de la consejería, acaba de ser padre de una niña y presenta la solicitud para el permiso de paternidad del empleado público de administración de la Junta de Andalucía en el año 2022, que según la instrucción 3-2019 será de, bueno, otra pregunta clara, como el agua, como digo yo, y es saber específicamente lo que nos indica la instrucción, ¿vale? Vale, que justamente un poquito más abajo de lo que hemos indicado, lo que es el permiso de nacimiento por la madre, nos indica el permiso del progenitor diferente a la madre biológica. Permiso ordinario de 16 semanas, que es lo que nos indica el verbo. 6 descanso obligatorio interrumpida, ¿no? Que es lo que, si miramos las posibles opciones, la correcta es la D, 16 semanas. Bastante simple, no reviste ningún tipo de complejidad. Vale, pues la subrayamos. 16 semanas. Vale. Pregunta 115. Dice otro compañero, Pedro ha presentado solicitud de la autorización, reconocimiento y denegación de la compatibilidad genérica de la específica del personal para desempeñar un segundo puesto o actividad pública o privada, y usted le indica que el órgano competente para resolver, conforme al artículo 5 del decreto 5.2.4.2016, por la que se regulan las competencias en el procedimiento en materia de incompatibilidad del personal, servicio de administración, sector público andaluz, es de, bueno, ¿quién tiene esta competencia? Vale, este es un decreto ya un poquito más rebuscadillo, ¿no? ¿Vale? De incompatibilidad. Evidentemente nos tenemos que ir a este decreto, al artículo 5, para saber la respuesta correcta, ¿no?
Vale, pues buscamos el decreto en cuestión, que es el decreto 224, lo abrimos y justamente la respuesta correcta la tenemos en el capítulo de competencias, ¿no? Vale, tenemos las distintas competencias del Consejo de Gobierno, del titular de Consejería de Administración Pública y el titular del rector de la universidad. Y justamente el titular de la Consejería de Administración Pública tiene la competencia de la autorización, reconocimiento o denegación de la compatibilidad genérica o de la específica para desempeñar un segundo puesto de actividad pública o privada, que es la respuesta, que es lo que nos está preguntando en la pregunta número 115, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la C, a la persona titular de la consejería competente en materia de administración pública. Vale, respuesta sencilla, no tiene tampoco complejidad. Lo único que hay que tener en cuenta es tener este decreto, ¿no? Este decreto en el temario, ¿no? Evidentemente. No, no me lo encontré en muchas ocasiones este decreto, ¿vale? En esta ocasión ha aparecido, pero es una respuesta, es una pregunta clara, ¿eh? No reviste complejidad. Tú te lo sabes y eso es una competencia clara, ¿no? Pregunta 116. En los días iniciales de su toma de posesión, usted ha entrado y salido según el horario establecido, pero sin picar, ya que es hoy cuando el servicio de informática le hace entrega de su tarjeta. Usted se le enseña a su jefe y este le aconseja que actúe siempre correctamente con ella, pues las acciones o omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horario o a impedir que sean detectadas, los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo son, a tenor del artículo siguiente del Real Decreto 33.1986 del 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinar de los Funcionarios de Administración del Estado, es, bueno, una falta leve, grave y muy grave, ¿no? O dependiendo de gravedad puede ser falta grave o falta muy grave. Vale, bueno, aquí nos está remitiendo a una normativa estatal. Vale, el tema disciplinario de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, de forma supletoria hay que tener en cuenta la normativa estatal. Por lo tanto, es muy recomendable pues, tener este decreto, aunque es bastante antiguo, del 86, hay que tener en cuenta en su temario. Y sencillamente esto es tan sencillo como tener en cuenta cuáles son faltas graves, leves y muy graves. Y tenerlas en cuenta para allá, porque si no te las sabes, difícilmente vas a saber cuál es la respuesta correcta, ¿no? Vale, pues dentro de la normativa de función pública localizamos ese Real Decreto, que yo lo tengo localizado aquí último, y vemos cuáles son las faltas disciplinarias. Faltas graves, muy graves y faltas leves, ¿no? Y justamente dentro de las faltas graves, la última es la que nos indica en el enunciado. Acciones o omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Vale? No, no es complicado, como he dicho, pero hay que sabérselo. ¿Cuáles son faltas leves, graves y muy graves de este Real Decreto? ¿Vale? Que aunque es algo, ya tiene sus añitos, pero bueno, sigue totalmente en vigor y es aplicable a la Junta de Andalucía de forma supletoria. ¿Vale? Así que hemos dicho la respuesta B, una falta grave. 117. Usted lleva un tiempo en su condición de funcionario y ha presentado la solicitud de compatibilidad para el desempeño de actividades privadas, conforme al decreto 524 de 2008, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidad del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y el sector público andaluz. En su artículo 1, ¿qué plazo máximo se le ha establecido para la resolución y notificación de dicha solicitud? Vale, otra pregunta es del decreto de incompatibilidades. Es un plazo y hay que conocerlo. Vale, pues nos vamos de nuevamente al decreto 524 de incompatibilidades. Nos vamos ahora al procedimiento, que es el capítulo 3, y nos vamos a los plazos de resolución. Y tal y como nos indica el enunciado, nos estamos refiriendo a actividades privadas. Y en los plazos de resolución nos indica que las solicitudes de compatibilidad referidas a actividades privadas serán resueltas y notificadas en el plazo de 2 meses. De manera que la respuesta correcta es la A. Vale, pues la subrayamos. La 117, la 118. A su compañera Pilar le corresponde jubilarse en breve y le pregunta que, conforme a la normativa autonómica, que es la orden de la Consejería de Gobernación de 14 de enero del 97, y en su artículo 3,
Una orden del 97. Agárrate. ¿Con qué antelación de dicha fecha debe presentar solicitud al órgano competente para la prolongación de la permanencia y la situación de servicio activo como funcionaria pública que presta su servicio en la Junta de Andalucía? Vale. Otro plazo. Mira que en este supuesto práctico le ha gustado a la comisión preguntas con bastantes plazos, que son preguntas cortas y que no hay ambigüedad. O te sabe el plazo o no te lo sabes. Y como no te lo sabes, como no te lo sepas, fácilmente vas a caer. Así que bueno, otra pregunta. Hay que irse a esta orden que ya es antigüita también, ¿no? Del año 97. Vale, pues buscamos esta normativa en nuestro temario. Estamos hablando de la orden 14 de enero de 1997. Aquí la tenemos, ¿no? Vale, en su artículo 3, que es el procedimiento, que nos dice que los funcionarios que cumplan la edad de jubilación forzosa de 65 años podrán optar por la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta como máximo los 70 años, y aquí nos viene el plazo, mediante escrito dirigido al órgano competente con una antelación mínima de 2 meses a la fecha en la que el funcionario cumple los 65 años. De manera que la respuesta correcta es la de 2 meses. Vale, pues nada, la subrayamos. 2 meses. Vale, no es como he dicho, no es una pregunta complicada, sencillamente hay que conocer el plazo. Vale, 119. La Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia y usted desea participar en su primer concurso desde un puesto de nivel 15 a otro de nivel 18 y cuya área relacional del puesto desempeña coincide con la relacional del puesto solicitado. Importante. Para la valoración del trabajo desempeñado, el porcentaje de puntuación previsto en el baremo general del artículo 56 del decreto 2002 de enero, Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de administración de la Junta de Andalucía, es del, y bueno, nos da unos porcentajes. Vale, 100, 80, 60 y 40. Vale. Yo lo primero que voy a decir con esta pregunta, que esta pregunta ya es indagar, ¿eh? Nos está preguntando por un porcentaje que está escondido en el reglamento, ¿eh? Hay muchos porcentajes con el tema de los baremos. Ahora lo vamos a ver. Y yo esta pregunta, o has indagado mucho en este decreto, o has indagado, lo repito, has indagado mucho en este decreto, o es difícil conocer el porcentaje, porque hay más porcentaje en el decreto con el tema esto del baremo, y o lo tienes muy claro, o yo no me arriesgaría, ¿eh? Yo es otra de las posibles candidatas a dejar en blanco, ¿vale? No obstante, vamos a ver en dónde está justamente la respuesta correcta. ¿Vale? Nos vamos a la normativa de función pública, función Andalucía y personal laboral, al reglamento. Nos tenemos que ir al título 3, provisión de puestos de trabajo, y dentro de este nos vamos al capítulo 4, baremo y acreditación de méritos, ¿vale? Y nos vamos al artículo 54, ¿vale? Que es baremo general para el concurso de méritos. Y lo que tenemos que valorar es el trabajo desempeñado, según nos indicaba el enunciado, ¿no? Lo abrimos y veréis. Tenemos la distribución de baremos, ¿vale? Hay mucha información la que tenemos con el tema de los baremos, ¿eh? Trabajo desempeñado, antigüedad, grado personal, permanencia de puesto de trabajo. Y esto, conocerlo a fondo, requiere mucho tiempo, lo digo por experiencia, ¿no? Vale. Nos pregunta por el porcentaje, ¿vale? El porcentaje yo no lo tengo aquí a primera vista, pero me hice una nota aquí y donde yo lo tengo es aquí. La valoración será del 60% cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con la relacional del puesto solicitado. De manera que la respuesta correcta es 60%, que es la opción C. Como he dicho, esta es una pregunta rebuscada, ¿eh? Del decreto, ¿eh? Para conocer esta respuesta bien, sin duda, tienes que haberte estudiado el decreto muy, muy bien, ¿vale? Porque hay muchos porcentajes, muchas puntuaciones con el tema del baremo, ¿vale? Yo por eso he comentado que esta pregunta sería una de las candidatas a dejarla en blanco y no arriesgarme, porque o la sé muy bien y ello me ha implicado estudiar muy minuciosamente el decreto, o la dejo en blanco. No me arriesgo, porque teniendo en cuenta que el práctico hay que tenerlo muy en cuenta, ya que tenemos pocas preguntas, no me arriesgaría demasiado.
Como he dicho, la respuesta correcta es la C. Vale, pregunta 120, aunque bueno, tenemos aquí un pequeño enunciado. Dice, tras superar el proceso selectivo para el acceso al cuerpo C1000 en la administración de la Junta de Andalucía y posterior al órgano de nombramiento, se produce la toma de posesión con fecha 10 del 10 de 2020. El 30 del 10 de 2021 obtiene por sistema de libre designación puesto de nivel 18. Posteriormente, en un concurso obtiene otro nivel 18, en el que toma posesión del 10 del 12 de 2022. Vale, pregunta 120. Según el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Promoción de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional a los Funcionarios de Administración de la Junta de Andalucía por decreto tal, una vez superado el proceso selectivo y transcurrido el plazo para la prestación de documentación, presentación de documentación y petición de destino, ¿quién realiza el nombramiento como funcionario de carrera? ¿Vale? El nombramiento como funcionario de carrera, ¿vale? Vale. Aquí, antes de decir nada, no vamos a ir al reglamento. Vamos a ir por parte, vamos a ir al reglamento, porque bueno, esta pregunta tiene algo de chicha, como digo yo. Nos vamos a ir primero al reglamento. Vale, nos vamos al decreto, ¿vale? Si no nos dice el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso, ¿no? El artículo 25, vale, esto está en el título 1. Si no recuerdo más, en convocatoria de proceso selectivo, artículo 25, y nos dice asignación inicial del puesto de trabajo. No es ese. Ese es el anterior, el artículo 24, nombramiento y toma de posesión. Por lo tanto, esta pregunta tiene una errata. Posiblemente sea impugnable. Posiblemente se pueda impugnar y la quiten. No obstante, yo voy a seguir con ella. Vamos a suponer que es el título, que es el artículo 24 donde se produce el nombramiento. El decreto lo que nos dice, transcurrido el plazo de presentación de documentación y petición de destino, el titular de la Consejería de Administración Pública. Vale, yo tengo el titular de la Consejería de Administración Pública. El artículo en cuestión lo que nos dice específicamente es el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, tal cual. Lo que pasa es que yo puse titular de la Consejería de Administración Pública porque realmente quien tiene la competencia en función pública. ¿Por qué? Porque las consejerías van cambiando de nombre. Entonces, claro, realmente incluso la respuesta correcta que ellos dan por buena, que es la B, bajo mi juicio, mi opinión, está mal. Deberían poner el titular de la consejería tal y como se llama actualmente, que es la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. ¿Vale? Yo tengo en el temario el titular de la Consejería de Administración Pública y cuando doy la clase le digo siempre quien tiene la competencia en Administración Pública, ¿vale? Porque claro, los años van pasando y las consejerías van cambiando de nombre, por lo tanto es realmente quien tiene la competencia, ¿vale? En las respuestas correctas deberían, a mi juicio, ponerlo así, es decir, el titular en competencia de función pública, de la consejería en competencia en función, y así no se pillaban los dedos. Lo que pasa es que han puesto en la pregunta B, en la opción B, el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, tal y como aparece en el decreto, ¿vale? Pero bueno, sí, pero no es la que es actual. No obstante, como hemos dicho, no nos estamos refiriendo al artículo 25, sino al artículo 24. Está mal, hay una errata, ¿no? Pero bueno, aunque esté mal la errata, que yo creo que será impugnable y deberían anularla, porque no es el artículo 25, sino el artículo 24, el nombramiento, ¿quién lo realiza? El titular de la consejería en materia de función pública. O dicho, tal y como tiene esa denominación actualmente, el titular de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ¿vale? Ese es quien tiene la competencia. Ahora, esa competencia actualmente está delegada. ¿A quién? Al titular de la Secretaría General para la Administración Pública. Pero, ¿qué es lo que nos pone en la opción C? Pero recordad, la opción C no es la correcta, porque la pregunta no nos dice nada de la orden, es una orden de 2020, una orden de delegación de competencias, ¿vale? Así que esa respuesta no es correcta, ¿vale? Si alguien la selecciona, esa respuesta no es la correcta. La respuesta correcta es la B. Lo que pasa es que la B no lo dice conforme a la denominación actual, que es lo que yo he hecho en falta, ¿no?
el titular de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, tal y como se denomina ahora, o dicho de manera genérica, que es como yo habría dicho, que es el titular de la Consejería en materia de función pública, y así no te pillaban los dedos. Pero bueno, empezando con que el artículo no es el artículo 25, sino el artículo 24, ya esa pregunta yo la desecharía totalmente. No obstante, bueno, como he dicho, la pregunta correcta en todo caso sería la B, pero como he dicho, yo la impugnaría fijo. Así que bueno, subrayamos la respuesta B, pero como he dicho, yo la impugnaría totalmente, ¿vale? Porque no la veo correcta. En primer lugar, porque está el artículo más, y en segundo lugar, la denominación no es la adecuada, en mi opinión, porque yo no sé por qué, no, con lo sencillo que es poner la consejería en materia de función pública. No creo que sea tan sencillo. Y así no te pillan los dedos. Da igual la denominación que tenga la consejería. Tú dices la consejería en materia de función pública. Y no te pillan los dedos. Con la denominación si han cambiado, han dejado de cambiar o lo que sea. Y no te pillan los dedos. Pero bueno, así lo han hecho. De todas maneras, va a ser impugnable seguro, ¿vale? Pregunta 121. Según el artículo 70 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, de la Junta, otra vez el decreto 2002, ¿qué nivel empezaría a consolidar tras su toma de posesión el 10 del 10-2020? Bueno, la verdad que esta pregunta, sinceramente, está regalada. Estamos hablando de un nivel C1, ¿vale? Se toma posición el 10 del 10 de 2020. Por lo tanto, ¿cuál es el nivel base de 2000, del C1, de la administración? El 15. La opción correcta es la B. Esto está en el artículo 70 del decreto, ¿no? Del decreto. Es un caso, pues bueno, lo podemos ver. Vale. Os pongo en pantalla lo que es el artículo 70 del decreto, que es el grado personal, y nos dice que el funcionario consolida necesariamente como grado inicial el nivel inferior del intervalo del cuerpo especial al que se ha ingresado, ¿no? ¿Y cuál es ese grado? El grado 15. Que si nos vamos al artículo 71, los intervalos de niveles, el grupo C1 tiene como nivel mínimo 15. La opción correcta puede ser la B, ¿no? Como digo, esta es una pregunta regalada. Sinceramente regalada. Si alguien se ha equivocado en esta pregunta, sinceramente requiere estudiarse bien el temario. No lo llevaba bien. Eso de cajón, porque esta pregunta es básica, ¿vale? Esta pregunta es básica. Vale, siguiente pregunta, 122. ¿En qué fecha consolida el nivel 18? Bueno, tema de consolidación al nivel 18. Nos vamos al enunciado, ¿no? Vale, yo lo primero os voy a decir una cosa. Esta pregunta no es regalada, pero casi. Porque en el enunciado que nos pone es muy cortito y no es enrevesado. Porque ya nos podían haber metido artículos 30 o cese o vete tú a saber que yo me encontré en otras convocatorias que entonces sí que tenemos que hacer cuenta y números. Os lo digo sinceramente. Pero esta, que es la pregunta la 122, también es muy sencillo. Claro, vosotros pensáis una cosa. Tomamos posición el 10 del 10 de 2020 y nos pregunta ¿en qué fecha consolida el nivel 18? Ya sabéis que va de 2 en 2, ¿no? Claro, nosotros cuando empezamos no tenemos el nivel 15. Eso ya lo sabéis. No tenemos el nivel 15. Estamos en ello. Pero lo conseguiremos ¿cuándo? Cuando pasen 2 años. De manera que en el 10 del 10 del 22 tendremos el nivel 15. ¿Y cuándo tendremos el nivel 17? A los 2 años más. El 10 del 10 de 2024. Vale. Claro, para ir aumentando de nivel tenemos que estar desempeñando un puesto de trabajo que no sea de nivel 15, sino un puesto mayor, que en este caso es nivel 18, porque nos dice que obtenemos antes del 22, antes del 10 del 10 del 22, que es cuando consolidamos el 15, obtenemos el 30 del 10 del 21, uno de libre designación de nivel 18. Por lo tanto, cuando llegamos al 10 del 10 del 22, que es la fecha donde ya tenemos consolidado nuestro nivel 15, seguimos ascendiendo. Cuando, como es de 2 en 2, llegaremos a nivel 17, ¿cuándo? A los 2 años siguientes, es decir, al 10 del 10 de 2024, ¿vale? ¿Y cuándo llegaremos al 18? Claro, como es de 2 en 2, saltaríamos al 19. ¿Pero por qué no saltamos al 19? Porque el puesto en el que estamos es de nivel 18. Recordad que vamos de 2 en 2, pero
con la salvedad de que si el puesto que estamos desempeñando es, en este caso, el 18, no vamos a llegar al 19, nos quedamos en el 18. De esta manera, el puesto consolidado es el 18 y se consolida el 10 del 10 de 2026, ¿vale? Es decir, a los 2, a los 4, a los 6 años. Es decir, entramos en el 2020, a los 22 el 15, a los 24 el 18 y en el 2026 en el 2022, en el 2024 el 17 y en el 2026 el 18. No pasamos al 19, aunque va de 2 en 2, porque el puesto que estamos desempeñando es de nivel 18. Si fuese de nivel 20, por ejemplo, sí consolidaríamos el 10 del 10 del 2026 el nivel 18. No, el nivel 19. ¿Va? De 2 en 2. Es bastante sencilla esta pregunta también. No, ya podía haber enrevesado bastante, porque yo me he encontrado otras convocatorias donde había, como he dicho, ceses, artículos 30 que no consolidan, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como hemos dicho, la respuesta correcta es la de 10 del 10 de 2026. Vale. Bueno, esto no hay que ir al artículo, al reglamento. Evidentemente, esto es una cosa que hay que estudiarse sí o sí. Es también básico, la consolidación de grado es básico en función pública y además muy preguntado. Es muy preguntado en las convocatorias. En ocasiones, bastante sencillo, como en esta ocasión, y en ocasiones, y en otras ocasiones, más complicado. Vamos a decirlo así, más complicado, ¿no? Aunque bueno, teniendo los conceptos claros, cómo se consolida cada 2 años y cuando hay interrupción, que son cada 3, y cuando el puesto al que vas consolidando, bueno, no parte de 2 en 2, sino que se queda, por ejemplo, en el 18, pues tú consolidas hasta el 18. Pero bueno, teniendo unas nociones básicas, al final se saca, teniendo las cosas claras, ¿no? Teniendo las cosas claras y se sabe perfectamente. Vale, pregunta 123. Según el artículo 62 del Reglamento General de Ingresos, otra vez no vamos al reglamento, ¿qué plazo tiene para presentar la solicitud de participación en el procedimiento de libre designación? Otro plazo. Anda que el supuesto práctico va de plazo. No hay que curarlo, vamos, va, pero bastante de plazo. Pues bueno, esto es conocerlo también, ¿vale? Si nos vamos Vale, pues nos vamos al decreto. Esto en cuestión, nos tenemos que ir al título 3, al capítulo 5, libre designación, artículo 62, ¿no? Solicitudes. Y nos dice específicamente, las solicitudes se dirigirán dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria al órgano convocante, ¿vale? De manera que la respuesta correcta, basándonos en el artículo pues bueno, es la opción B. La subrayamos, opción B. Sencilla, otro plazo más, ¿no? Porque tuviéramos pocos, ¿no? Vale, está claro que los plazos hay que estudiárselos sí o sí, ¿no? No cabe duda. Dice en el 124, posteriormente usted supera un nuevo proceso selectivo, adquiriendo la condición de funcionario de la Unión Europea según el artículo 87 del Real Decreto por el que se aprueba, bueno, el TREBES, ¿no? La Ley de Estatuto Básico de Empleado Público. ¿En qué situación administrativa se le declararía en la Administración General de la Junta de Andalucía? Vale, otra pregunta teórica. Esto hay que saber estas situaciones y simplemente nos tenemos que ir a este artículo. Vale, pues nos vamos al TREBES. Nos tenemos que ir justamente al título 6. Al título 6, el artículo 87, servicios especiales. Los funcionarios que residen en la legión de servicios especiales, y bueno, y aquí tenemos todas las casuísticas, que son 12, ¿vale? Esto es conocerlo, sabérselo, y es la respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta, entre ellos tenemos los funcionarios, la adquisición de condición de funcionarios de la Unión Europea. ¿Y en qué servicio, en qué situación administrativa se queda? Tal y como nos dice la opción C, en servicios especiales. Vale, la subrayamos. Como he dicho, es una pregunta también muy clara. Es conocer esos servicios especiales, cuándo se aplican y ya está. Tan sencillo. Y por último tenemos la 125, ¿vale? Durante su trabajo diario recibe un correo electrónico que identifica como un intento de piercing. ¿A qué dirección de correo electrónico se recomienda reportarlo según la ayuda de las herramientas de productividad personal Junta de Andalucía? Vale. Sinceramente, ni idea. Y es que ni lo pienso. Vamos, esto es una pregunta que rebuscada no, lo siguiente. De hecho, yo
cuando la ley me recordó una comunicación que nos hicieron mi jefe de servicio y tal, y pude rescatarla y tal. Esto, si no es imposible saberlo desde fuera, casi, ¿vale? Porque esto es, más bien es de forma interna, ¿no? En la opción correcta es la D, que es el correo electrónico es abuso@juntaandalucía.es. Vale, yo esta pregunta, sinceramente, tampoco me la jugaría. Yo la dejaría también en blanco, porque no compensa. Es una pregunta muy rebuscada y de hecho es muy difícil saberla, porque yo que sepa no hay ninguna instrucción externa publicado con esto. Interno, comunicación por correo electrónico y ciertas cosas, sí. Pero una instrucción, una orden, justamente externa, por lo menos yo no tengo conocimiento, ¿vale? Y aunque la tuviera conocimiento, seguramente tampoco la tendría en mi temario, porque es una pregunta muy rebuscada, ¿no? No compensa. Tú imagínate cuántas órdenes, instrucciones tendrías tú que leerte de estas de informática y de esto de la productividad del personal como para llegar a esta, no compensa el tiempo, ¿no? Así que, lo dicho, yo la dejaría totalmente en blanco, ¿vale? No me la jugaría, pero bueno, ya sabemos que la respuesta de, hombre, yo me la voy a incluir en mi temario, me la incluiré, ya que ha salido, yo incluyo en el temario todas las preguntas que han salido anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, yo la voy a incluir, evidentemente, ¿no? Pero como he dicho, preguntas como esta, somos conscientes que siempre van a aparecer, ¿vale? Así que bueno, teniendo en cuenta, no hemos dejado la 125 y la pregunta también dudosa, al principio, la 111 también la hemos dejado, la 102 hemos dejado y la pregunta 111, ¿cuál es la otra pregunta? A ver, un segundo. La pregunta esta, la doble pregunta, la 106, ¿no? Dos me dejo en blanco, ¿vale? Dos me he dejado en blanco. Y esta tercera, quizás me arriesgaba. Quizás me arriesgaba. Es difícil saber si la B o la C de primeras, ¿vale? Quizás yo me arriesgaba, ¿vale? La 107, ¿no? Puesto que he dejado dos en blanco y el resto más o menos la he podido sacar fácilmente, ¿no? No obstante, nos quedan todavía las preguntas que la vamos a hacer, naturalmente, las preguntas de reserva, ¿vale? Vamos a hacerlas también, la pregunta que se me ha pasado anteriormente, pero la vamos a ver. La 156, que nos dice: se incorpora en nuevos puestos de servicio el personal de nueva consejería, le llega una solicitud de un compañero que tras haberse incorporado a una baja de larga duración con tratamiento de quimioterapia y para recuperarse de la enfermedad quiere incorporarse a su puesto de trabajo de forma progresiva. Según la instrucción tal, es decir, la famosa 3 de 2019, ¿cuál será la reducción de jornada que podrá solicitar las 2 primeras semanas tras su reincorporación? Vale, pues una pregunta también muy clara. Esto nos vamos a la instrucción 3 de 2019 y la localizamos con facilidad. Vale, nos vamos a la instrucción 3 de 2019. Nos tenemos que ir al capítulo 4, reducción de la jornada. Y nos vamos a reducción de jornada por recuperación de enfermedad o accidente, ¿vale? Y nos dice específicamente, donde lo tenemos, aquí, porcentaje de la reducción. El porcentaje de reducción de jornada que se puede solicitar será de un mínimo de un 50% en las 2 primeras semanas. Esta es la respuesta correcta, que en nuestro caso es la opción D. Vale, pues la subrayamos. Una pregunta también. La he subrayado en verde. En rojo. Es una respuesta también bastante sencilla. No tiene dificultad. Lo conoce o no conoce el porcentaje. Luego la 157 dice: en sus labores profesionales se le asigna a tramitar el permiso de jubilación de una compañera laboral del grupo tercero, del sexto convenio colectivo de personal laboral. Esa compañera le dice que quiere mantener su relación de servicio más allá del día en el que alcance el periodo máximo de cotización. Según el artículo 62 bis del convenio, ¿tendrá derecho al permiso de jubilación? Pues bueno, vamos a verlo. No es complicada. Hay que indagar un poquito, pero no es complicada la pregunta, ni mucho menos. Vale, nos vamos al convenio, el convenio laboral de la Junta de Andalucía, y nos tenemos que ir al capítulo 17, jubilación, ¿vale? Artículo 62,
Y aquí lo tengo yo en amarillo porque es bastante importante y dice, los supuestos en los que no aplica el derecho a permiso de jubilación, si el trabajador opta por mantener su relación de servicio más allá del día en el que alcance el periodo máximo de cotización. La respuesta es lo que nos está diciendo el enunciado. Por lo tanto, la respuesta correcta es no, no tendrá derecho a petición del premio de jubilación. Así que, bueno, es conocer también el tema de los premios de jubilación, ¿no? en el sexto convenio. Vale, pues nada, la subrayamos, no tendrá derecho, no hay ningún porcentaje, no tiene derecho a percibir el premio de jubilación. Porque esta compañera lo que quiere es la relación de servicio más allá del día en el que alcance el periodo máximo de cotización. Y eso está excluido, por lo tanto, del premio. Dice en el 158, ¿cuál de estos supuestos no se tendrá en cuenta para el cómputo de años de servicio a efectos del abono del premio de jubilación? Vale, pues esto está en el mismo artículo que el anterior. En el artículo 62 dice, para el cómputo de los años de servicio no se tendrá en cuenta el tiempo de excedencia o suspensión de la relación laboral, salvo excedencia por cuidados familiares, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y decisión de los trabajadores de abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque no te dice, ¿cuál de estos supuestos no se tendrá en cuenta para el cómputo de los años del servicio a efectos de abono del premio de jubilación? ¿Riesgo durante el embarazo? Lo tenemos aquí. ¿Riesgo durante la estancia natural? Lo tenemos aquí también, por lo tanto no es. Excedencia excepto por cuidados familiares. Excedencia por cuidados familiares, no excepto por cuidados familiares. Vale, esta es una de las típicas preguntas con trampa, por decirlo así, donde quieren pillarte, porque es excedencia por cuidados familiares. Y esto nos está diciendo excedencia, la opción C, excedencia excepto por cuidados familiares. Típica pregunta de que si no la leemos con atención, picamos. Seguro, 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 seguro. Hay que tener las cosas muy claras y leer con mucha atención la respuesta, porque no las quieren colar, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta ya podemos decirla. Bueno, la opción D que dice decisión de la trabajadora que ve obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de violencia de género, ¿no? Víctima de violencia de género, que es la opción D, ¿no? Que también no es la correcta. De manera que la correcta es la opción C. Mucho cuidado con este tipo de preguntas. Siempre, yo siempre me he encontrado en las distintas convocatorias que he ido analizando este tipo de preguntas, ¿vale? Siempre hay algunas, ya sea en el de 100 preguntas, en la parte teórica de 100 preguntas, como en el supuesto práctico, donde hay pequeños matices allí y hay que estar muy atentos, ¿no? Porque si lo lees rápido o con los nervios, se te pasa y puedes picar, naturalmente. Vale, la opción C. Vale, pues ya está. Vale, pues ya hemos analizado todo el supuesto práctico. A ver, excepto dos o tres preguntillas, lo primero que voy a decir del supuesto práctico, este supuesto práctico es muy asequible, ya lo he dicho al principio, es muy asequible a un cuerpo general de administrativo. Yo me he encontrado supuestos prácticos de anteriores convocatorias mucho más complicados en C1, ¿eh? Esto es bastante admisible, ¿no? Asequible, la palabra correcta, asequible para un cuerpo general administrativo. Tiene dos o tres preguntillas un poco más específicas, ¿no? Pero bueno, no mucho. Es decir, este supuesto práctico se saca perfectamente con un dominio normal del temario. No voy a decir excesivo, ¿eh? No voy a decir excesivo, pero normal se saca este supuesto práctico. Se llega al límite de número de preguntas que es necesario para pasarlo, para aprobarlo, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy importante, si no sé si os habéis dado cuenta, la mayoría de las preguntas son preguntas retóricas, teóricas, que no necesariamente tenemos que volver al supuesto práctico, volver a leerlo para intentar llegar a la respuesta correcta. Es una pregunta teórica, ya sabiéndolo desde el punto de vista de la normativa, sabemos cuál es la respuesta correcta, no tenemos que volver, ¿no? Porque hay supuestos donde nos hacen preguntas, donde tenemos que hacer ciertos cálculos o hay que volver a ellos para llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante asequible
Como he dicho, yo con este vídeo simplemente quería un poco trasladar la impresión que yo he tenido con este supuesto. Ya me hubiera gustado que me fueran puesto a mí este supuesto práctico cuando yo me saqué la plaza, pero bueno, se juega con esto. No, no siempre es así y tenemos que estar preparados tanto para lo menos malo, que en este caso, como para lo malo, porque en fin, nunca se sabe por dónde van a salir los tiros la comisión. Así que nada, un saludo y nos vemos hasta la próxima.